más que irme en una visión como muy demasiado técnica, quisiera simplemente tratar de revisar algunos de los temas centrales de la psicología transpersonal, como les decía, para generar como un pequeño marco conceptual que nos permita ingresar en el Congreso. Entonces, cuando hablamos de psicología transpersonal, la psicología transpersonal se enmarca dentro de una visión aún más amplia, que sería la visión transpersonal. Entonces, cuando pensamos en una visión transpersonal, podemos pensar en muchas tradiciones antiguas, orientales, ancestrales, de muchas partes del mundo, que comparten de alguna forma una visión abarcativa sobre el ser humano, una visión que de alguna forma va denotando la misteriosa relación entre la parte y el todo. O sea, cuál es la relación que tiene un individuo con la naturaleza, con el cosmos, con otros seres. Y ese tipo de visión amplia, abarcativa, como englobadora, ha estado en muchas culturas antes de que existiera también la psicología transpersonal o incluso el nombre transpersonal. Entonces, obviamente, cuando miramos a Oriente, ya hay muchos mapas muy interesantes que nos hablan de este misterio, que es el ser humano inmerso en una realidad profunda, compleja, interconectada. Y la realización de esta conexión, el ver al ser humano en términos más amplios, yo diría que es una primera faceta importante de la psicología transpersonal. Entonces, cuando hablamos de una visión transpersonal, antes de entrar en la psicología, hoy en día la visión transpersonal está presente en varias disciplinas diferentes, que van desde la medicina, la antropología, la sociología, la psicología, incluso arte desde una visión más transpersonal. Entonces, todas estas diferentes disciplinas juntas hoy día nos dan una visión que tiene estas características, una visión que sea englobadora, que muestra al ser humano en esta profunda vinculación que tiene con la totalidad. Tal vez una primera faceta que podemos ver de una visión transpersonal es un carácter integrativo. ¿A qué nos referimos con un carácter integrativo? Uno no puede generar un modelo que de alguna forma anule a muchas otras visiones que ya han existido en la psicología o en otros campos. Entonces la visión transpersonal trata de ser profundamente integrativa y eso significa no excluyente. Cuando vayamos más adelante a la psicología transpersonal, en la psicología en particular, esto significa que tenemos que poder dar cuenta de lo que ya sabe la psicología y tener un marco más amplio que nos permita entenderla en mayor profundidad. Pero este nuevo marco tiene que integrar lo anterior y llevarlo a un nivel superior. Entonces no podemos botar por la basura todo lo que entiende el psicoanálisis, todo lo que ha descubierto la psicología conductual cognitiva, los maravillosos insights de la comprensión sistémica, ni tampoco la belleza de la psicología humanista y todas las técnicas que está planteando. Entonces por eso tiene que ser un modelo que sea de cierta forma sumatorio o integrativo. Una segunda característica importante tal vez es que sea pragmático. O sea, cuando estamos trabajando en una visión, la idea de esa visión es poder generar un modelo o un método que nos permita trabajar de una forma efectiva con la realidad. Entonces, en ese sentido, el interés de hacer visiones transpersonales o modelos transpersonales tiene mucho que ver con la práctica. O sea, cómo ayudamos a una persona a sanarse, a integrarse o a relacionarse de una forma más armónica, más sinérgica, más amorosa, en pocas palabras, con la vida. Entonces, todas estas visiones nos dan como guías, como marcos, que nos dan una forma de ver al ser humano. Luego de tener un marco, un modelo, el segundo paso es aplicar un método, una forma para poder avanzar. Entonces, en esta exposición voy a hablar un poquito ahora de la visión transpersonal, luego del concepto transpersonal, y de ahí voy a pasar a la psicología transpersonal, y luego voy a concluir con el método, o sea, cómo logramos esta transformación transpersonal. En cuanto a la visión transpersonal implica que sea una visión sistémica, pero ampliada, en el sentido de poder ver siempre al ser humano en la profunda interrelación que tiene primero entre los diferentes aspectos de sí mismo y luego cómo estos aspectos se relacionan con la totalidad de la existencia. Una característica tal vez común de las visiones transpersonales es que entienden que la realidad, tal como la conocemos, es tan profundamente vasta, compleja y profunda, que como bien dice Grof, es tan increíblemente compleja que tú realmente le puedes poner 25 marcos teóricos arriba y da para que cada uno de ellos tenga algo de razón.
Entonces, esto tiene que ver con una postura que entiende que aún no sabemos, ¿no? Es como pararse de un punto de que la realidad es realmente misteriosa, compleja, y el momento en el que vamos, por un lado en términos de introspección y por otro lado en términos de investigación científica, todavía no tenemos modelos que expliquen absolutamente toda la realidad. Entonces este es un esfuerzo abierto en el que siempre vamos a ir encontrando diferentes o nuevos elementos dentro de estos marcos. Otra característica de la visión transpersonal es que usualmente se reconoce esta unidad fundamental que tiene toda la existencia. O sea, un punto común desde el cual surge absolutamente todo. En términos más amplios es desde donde surgen las estrellas, las galaxias, las montañas, las células, los animales, las moléculas. Toda la realidad tiene un origen común porque realmente estamos en lo que se llama un universo. Y la parte de uni habla de unión, habla de una integración en la que todos participamos de una realidad superior. Entonces por un lado está la idea de reconocer la unidad fundamental y al mismo tiempo es importante poder ver las diferencias. Porque si solamente reconocemos la unidad, no podemos entrar a distinguir los detalles más específicos de cada situación o de cada objeto que estemos estudiando. En general, todos los modelos transpersonales se nutren de una visión más profunda de la conciencia, una comprensión un poquitito más vasta de qué es realmente esto que llamamos conciencia. En este momento estoy hablando, pero no estoy hablando desde mi boca realmente, estoy hablando desde un punto sumamente sutil que es la conciencia. Y esa conciencia mía o la tuya en este momento está bañada por este espacio, por tus sensaciones corporales, tus emociones, los pensamientos que van ocurriendo, y está parada sobre todo lo que se conoce hoy en día como el inconsciente, el supraconsciente, y un montón de dimensiones muy profundas que nos hacen seres humanos. Entonces básicamente lo que queremos es poder recontextualizar el significado de lo que significa ser realmente un ser humano y ponerlo en términos, en contextos un poquitito más naturales, cósmicos o también espirituales. Y la idea de estas visiones transpersonales es que nos permiten encontrar un sentido o un significado profundo que ojalá nos permita sostener todas las vicisitudes de la vida. Entonces en ese sentido es importante tener como un mito contenedor, como decía Jung, una idea global de la existencia, de la vida, que te permita poder superar las diferentes dificultades que te van a tocar en la vida. Es una comprensión filosófica de la realidad y del ser humano en la realidad que te permita poder lidiar con pérdidas, con dolores y con todas las vicisitudes que nos van a tocar en la vida y que también ojalá nos dé un sentido que nos permita vislumbrar un poquitito el misterio sagrado que también se esconde por detrásito de la realidad y que muchas veces no nos damos cuenta. Yo diría que las visiones transpersonales en general se dan cuenta de lo fundamental que es poder desarrollar el mundo interior. Usualmente en Occidente la visión occidental es muy objetiva, muy práctica y nos sirve mucho para poder manipular o utilizar el medio. Sin embargo, la visión científica miró mucho hacia afuera, pero en algún punto se perdió la posibilidad de mirar hacia el mundo interior. Y esa falta de autoconocimiento, de autodescubrimiento, de alguna forma está por detrás de muchos de los problemas que vemos hoy en día en el mundo. Entonces, en el sentido de falta de desarrollo interior, de sabiduría, de poder desarrollar nuestro aspecto afectivo, tener emociones más amplias, poder acceder a rangos emocionales más profundos, que nos den una comprensión más clara de quiénes somos. Entonces yo pensaba hace un ratito, vemos tantos problemas en Chile que ocurren por falta de ética, por falta de sabiduría, en pocas palabras, por falta de amor. Entonces yo digo, no son las mineras, no es el fútbol, no es el problema con el sistema médico, no son las AFPs, no son los políticos, sino que el problema por detrás de todo esto es que en términos generales, como seres humanos, estamos en un nivel de evolución que la verdad que deja bastante que desear. Y esto es porque no nos enseñan cómo ser personas íntegras, cómo ser personas felices, cómo encontrar sentido en la vida. Entonces el problema es que elegimos gente que nos gobierna, que nos dirige, que está a cargo de cosas, y esta gente no tiene un desarrollo moral, espiritual, ético. Y creo que esa es la gran dificultad que enfrenta hoy día Occidente y también el gran desafío. Esto también lo podemos ver en términos de la educación. Tenemos una educación que es profundamente intelectual,
cognitiva, y que deja mucho espacio para lo emocional, para las dimensiones más sutiles de la persona. Entonces ahí hay un punto importante que nos muestran las visiones transpersonales. Quisiéramos una forma de ver el mundo, cuando hablamos de visión transpersonal, que sea una visión más bien cosmocéntrica o ecocéntrica, donde el ser humano no sea el centro de la realidad y sea como un dueño de la vida que tiene derecho porque tiene dinero, a comprar espacios ilimitados de naturaleza, a destruirlos, a venderlos, ¿no? Sino una visión que entienda al ser humano contextualizado dentro de la realidad natural. En la medida que podemos encontrar un significado contextualizado, podemos funcionar de una forma mucho mejor. Entonces, cuando lleguemos a ese nivel de conciencia, probablemente las leyes, las decisiones que se tomen, van a ser respetando a toda la familia planetaria y no solamente los intereses inmediatos de personas concretas. Otro tema del cual nos hablan las visiones transpersonales es de que hay un camino evolutivo dentro del ser humano. No somos un producto finalizado ni un producto que está completo, sino que como seres humanos estamos continuamente en un proceso de autodescubrimiento, de transformación, de reconexión con nosotros, y eso es realmente la esencia de la sanación. Entonces, básicamente, una visión transpersonal nos debería entregar un marco que nos permita sostener la vida en el planeta de una forma consciente, amorosa, respetuosa, y una visión que nos permita sostener la vida por muchas generaciones. Usualmente al ser humano nos cuesta proyectarnos. Pensamos de aquí a mañana, a la próxima semana, un año, si estás invirtiendo 10 años, ¿no? Pero estamos hablando de tiempos vastos, enormes. Entonces, si no pensamos en siglos, en milenios hacia adelante, tomamos el planeta como si fuera un refrigerador, que puede llegar y sacar. Pero tal como, y en algún sentido es como un refrigerador, en el sentido de que muchos de los recursos son limitados. Entonces ya estamos en crisis en cuanto a muchos de los recursos naturales. Van quedando pocos peces en el mar, los medio ambientes están profundamente contaminados, hemos perturbado la armonía inherente en la vida. Y esto realmente es un tema gigantesco y es probablemente una de las noticias más importantes del siglo. ¿Qué va a pasar de aquí a 50, 100, 200 años si no hacemos cambios realmente importantes? Y no quiero sonar muy negativo con esto, ¿no? Porque en general la visión transpersonal tiene un corazón esperanzado. Y cuando digo esperanzado, esto no implica ser ingenuo, ¿no? Una cosa es tener los mejores deseos, tratar de buscar transformaciones, pero tal como decía hace un ratito, ver la unidad, también hay que ver el detalle. Y en el detalle hay que hacer cambios importantes como cultura, a nivel planetario y a nivel como especie. Entonces, eso quería hablar antes de entrar en la psicología transpersonal, ponerla como en un marco un poquitito más amplio, más vasto. 2. ¿Segunda? Sí. Bien. Entonces, cuando hablamos de la psicología transpersonal, tal vez es bueno detenerse un momentito en la palabra trans, que es una palabra que hoy día se usa mucho y se manosea a veces también mucho, y muchas veces no se comprende en realidad lo que significa lo transpersonal. Entonces, transpersonal, yo diría que un primer corte importante es que hay dos aspectos a la palabra trans. El primer aspecto tiene que ver con algo que está entre medio de, o que cruza a través de, entonces sería como el Transantiago, ¿no? Que va a través de cada rinconcito, debería al menos ir a través de cada rinconcito del lugar, ¿no? Y atravesar la totalidad de Santiago. Esa acepción de trans es muy importante, porque a veces la gente cree que lo transpersonal es como algo apartado, diferente de lo normal, de lo cotidiano. Y la verdad que llegar a lo transpersonal implica atravesar lo personal. La única forma de transformarnos es transformarnos en términos emocionales, psicológicos, corporales, etc. Si no hacemos este trabajo sistemático de ir trabajando con nosotros mismos, usualmente terminamos como en un escape de la realidad, tratando de entrar a lo espiritual, pero sin tener los pies en la tierra. Stan Grof habla mucho del concepto de hilotrópico y el concepto de holotrópico. O hablamos de caminar el camino místico con los pies en la tierra.
Este primer aspecto de trans tiene que ver con los pies en la tierra, ser persona, ser un individuo y ser normal. Y eso ya es un tremendo logro, ¿no? No hay que mirar eso en menos, eso ya es un tremendo logro personal. Ser una persona normal, trabajar, ¿no? Tener una familia, ser un ser autónomo, independiente, autosustentable, que puede hacer algo por la vida. Entonces, como les digo, esto incluye todo lo personal, que es realmente el campo de trabajo de lo transpersonal. Si uno piensa en la conciencia pura, cuando hablamos de la dimensión espiritual propiamente tal, la vastedad de la conciencia, la sutileza, en ese punto, al menos lo que dicen las tradiciones espirituales, es que el logro completo ya lo tenemos. O sea, la conciencia ya es un logro increíble de la evolución de todo el universo a través de millones de años, y la conciencia en sí ya es la naturaleza búdica desde una perspectiva budista, o ya tenemos el Atman, esa chispa divina, sagrada, o dicho de otra manera, el espíritu, la conciencia pura, ya está aquí y ahora, y está completamente desplegada. En ese punto espiritual uno no lo puede mejorar, y no vas a ser, en cuanto a tu esencia o a tu naturaleza, uno no puede ser más espiritual porque ahora estoy comiendo vegano, o porque estoy meditando 15 minutos más en la mañana, ni porque me leí 3 libros. Eso no nos hace más espiritual en cuanto a la esencia. Como dice el budismo mahayana, ya somos todos budas, pero budas en el olvido. Entonces el trabajo realmente es poder reconocernos, es poder reencontrarnos y distinguir esta dimensión sagrada, espiritual y cósmica que es nuestra verdadera naturaleza. Entonces, como les digo, en ese aspecto no hay mucho que trabajar, hay más que darse cuenta simplemente. Entonces, ¿dónde hay mucho que trabajar? En toda esta parte que hablo de lo transpersonal como a través de. Entonces, cuando hablamos de esto, por ejemplo, el trabajo, encontrar un trabajo que nos pueda permitir ser personas autónomas y también que nos dé un cierto sentido. Entonces, en ese punto del trabajo, esto no implica, ahora era ingeniero, ahora me voy a ser profesor de yoga. Puede ser un paso importante o bueno para la persona, pero no necesariamente. Realmente, como dice Grof nuevamente, los cambios más importantes que un ser humano puede realizar usualmente no son en el qué, sino son más bien en el cómo. Entonces no es qué hago ni en qué trabajo, sino cómo lo hago. Y uno realmente puede hacer cualquier tipo de labor de una forma consciente, amorosa, generosa, y ese mismo trabajo, aunque sea lo que sea, hacer sándwich en una sanguchería, ese trabajo hecho con una atención amorosa, clara, directa en lo que estás haciendo y con una buena intención, puede ser sumamente significativo. Entonces, en ese sentido, nuevamente, cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Obviamente se relaciona con todas nuestras conductas. ¿Cómo me alimento? ¿A qué dedico mi tiempo? ¿En qué invierto mi dinero? Y estos cambios usualmente ocurren de forma espontánea cuando una persona se empieza a conectar más profundo consigo mismo. Entonces, si antes tal vez dedicabas tus fines de semana a tal o cual actividad, es posible que te empiece a interesar otras actividades. Por ejemplo, sé que todos hoy día probablemente tenían trabajo, pacientes y 1000 cosas que hacer. Sin embargo, nuestra motivación nos lleva a decidir venir a un espacio como este. Cuando uno empieza a tomar ese tipo de decisiones, empieza a recibir conocimiento, información, prácticas que te van profundizando en tu propio camino. Entonces, de cierta forma, vamos haciendo un camino a través de un cambio de nuestras propias conductas. Se dice que lo espiritual es como una metamotivación, en el sentido de que cuando una persona se despierta espiritualmente, y esto probablemente lo habrán visto, cambian muchas cosas, como lo que vengo diciendo. Cómo come, cómo tiene sexo o con quién tiene sexo, a qué dedica su tiempo, a qué dedica su dinero, pero eso es guiado desde un cambio incluso de nuestros propios valores. ¿Qué te parece que es importante? ¿Cómo quieres vivir esta vida que tienes, que no son 2, es una, ¿no? Entonces, esta preciosa vida humana, ¿cómo la quiero vivir en base a mi profunda comprensión de qué es la vida y cómo, hacia dónde se dirige más o menos? En otro plano de lo que incluye lo personal, está toda la dimensión de cómo pensamos. Entonces, obviamente, cargamos por temas de crianza, por el mismo nivel de desarrollo de la conciencia a nivel cultural, tenemos muchas ideas erradas.
ideas que son de repente un poco toscas o un poco básicas en relación a lo que debe ser, a lo que no debe ser, a lo que es bueno, a lo que es malo. Y estas ideas, usualmente, cuando tenemos una idea muy fuerte, eso de alguna forma estructura el ego. Entonces, cuando yo estoy abierto a la realidad como es, estoy relajado, el corazón está abierto y está como todo bien. Pero cuando de repente aparece algo que no me gusta, algo que considero que es malo, y empiezan los juicios, ahí en ese mismo momento en el que empieza el juicio, el ego se estructura. Y ya no somos dos, sino que soy yo, y soy así y asá, y el otro que realmente es un no sé cuánto, ¿no? Entonces ese es el gran problema. No es generarnos más ideas para ser aún más duales de cierta forma, o para ponerle más juicios a la realidad, sino al revés, tiene que ver con salir de la propia conceptualidad, tiene que ver con un no pensar tanto, un poder estar más relajado y aceptar la vida tal y como viene en ese nivel. Una cierta amplitud cognitiva o una como suavidad cognitiva que nos permita fluir de una forma fácil con la realidad. Entonces, en general, cuando la gente va creciendo, su misma comprensión va haciendo que su forma de ver sea un poquitito más amorosa, más suave. Entonces uno se va dejando de pegar tantos cabezazos con la realidad usualmente. Cuando una persona no ha hecho mucho trabajo interno, tiende a vivir la vida como si fuera una pelea de box, como confrontándose a la vida, confrontándose a la realidad, yendo como que en contra de la vida, luchándola. Y cuando uno va creciendo un poquitito, como que en general se pone un poquitito más aceptador de la vida. Uno tiene un plan, ojalá que fuera así, pero cuando la vida da una curva y se toma otra dirección, en vez de pegarnos 25 cabezazos, nos pegamos 5 nomás. Entonces, en ese mismo momento, eso es sabiduría. Esa sabiduría que entiende las cosas tal y como son, que puede desear algo, pero que entiende que tampoco está en un control profundo. Una sabiduría amorosa que nos permite aceptar las cosas como son, incluyendo al otro. Cuando una persona puede empezar a ver la vida de esta forma, pensar en estos términos, obviamente que se vuelve tanto más lindo vivir, tanto más relajado, tanto más significativo. Y usualmente cuando no juzgamos tanto, podemos salir desde nuestro ombligo y empezamos a mirar al otro. Y cuando vemos al otro en profundidad, lo más probable que veamos cuando estamos con el corazón abierto es que el otro necesita cariño, necesita tiempo, necesita afecto. Por último, necesita respeto, necesita un espacio para poder vivir, ¿no? Como dejar vivir al otro. Perdón. Y creo que este cambio a nivel de ideas es bien importante para poder permitir que el corazón se despliegue de una forma más amorosa. De cierta forma es como que la mente interfiere el flujo profundo del amor, con todos estos juicios y dualidades que nos tienden a aparecer. Detrás de la idea hay también una cierta narrativa, ciertas formas en las que yo me hablo a mí mismo y formas en las que, de cierta forma, delimito aquello que es posible y aquello que no es posible. Entonces, si por ejemplo la narrativa que adquirí de mis padres, de mis abuelos o de quien sea, tiene ideas como que los hombres son malos, la vida es dura, la vida no es positiva, o que la gente no es confiable, por ejemplo, o un rango muy amplio de ideas que muchas veces traemos en nosotros, cuando uno sostiene esas ideas, en la idea misma ya está el título de la película. Entonces, en mi película, las mujeres nunca me respetan, eso es lo único que yo puedo experimentar. Entonces, el cambio de la narrativa personal es uno de los aspectos bien importantes a trabajar dentro de lo personal, poder revisar esta narrativa. Finalmente, esta narrativa que usualmente usamos proviene de un espejismo. Son simplemente reflejos de la conciencia en términos de ideas y, como se han dado cuenta, por la mente pasan muchas ideas. Ideas inteligentes, ideas torpes, pensamientos nobles y pensamientos bien poco nobles. Y van simplemente pasando como las nubes en el cielo, pero de pronto hay ciertas ideas, ciertas partes de la narrativa que de alguna forma nos escandalizan. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Yo malo? ¿Yo gay? ¿Yo no sé qué? O aparece una idea que de pronto, ¿cómo? Y nos apegamos o la rechazamos. En ese momento, cuando aparece esa pugna con la idea pasa de ser un reflejo de la conciencia a ser un objeto.
se vuelve sólida, se vuelve concreta, y en ese momento en que estás sosteniendo esa idea, realmente eres esa idea. En ese momento estás profundamente sumido en samsara. En ese momento realmente crees que eres el pobre sufridor, incompleto, inadecuado, y como estás sosteniendo la idea con pasión o con rechazo, estás realmente involucrado en ella. Cada vez que una persona puede ser consciente de su propia mente y soltar, en ese mismo momento se libera. Se libera de esa jaula, de esa construcción que es realmente un espejismo en el sentido de que no existe. Esto es lo que hacemos en la meditación. Cuando uno se sienta a meditar, no es solamente para poder entrar en estados exquisitos de conciencia. También hay una parte que tiene que ver con aprender cómo es la mente, cómo es la dinámica de la mente. Y eso es la meditación. Uno se sienta y dice, ya, ok, voy a estar en la respiración. Y aparece un pensamiento, uy, mañana tengo que hacer esta conferencia, uy, que no sé, y estaré preparado, ¿no? Y empieza a construir toda una historia. O, uy, qué difícil, no sé qué van a pensar, uy, que soy un tonto, lo que sea. Y se empieza a armar como un cuento que realmente no existe. Y en ese momento realmente estoy sufriendo y el cuerpo más encima no lo puede, no sabe que es mentira, no sabe que eso nunca existió, no sabe que es simplemente una elaboración mental, y uno se lo sufre hasta en términos corporales. Entonces en meditación uno trata de estar, por ejemplo, en la respiración. Aparece este olón, que es como un revolcón de una ola que te agarra el pensamiento y te vas, y eso mientras estás sumido. Y la meditación justamente es la práctica de aprender a reconocer el pensamiento y en ese mismo momento soltar. Entonces, en vez de construir esa construcción por 25 minutos, 2 horas, 2 semanas, tienes una pequeña posibilidad de no hacerlo. Soltar esa construcción y ahorrártela. A eso se llama libertad. Es la libertad de nosotros mismos, porque finalmente la jaula más grande es como decir, en el Vedanta dicen, las cuerdas que te amarran están siendo sostenidas por tus propias manos. Y la única forma de soltar eso es soltando este apego así obsesivo con la mente. Por eso es tan importante la meditación, porque la meditación es la práctica de cómo soltar ese olón, cómo no irnos con el revolcón, y particularmente cuando el revolcón es negativo. En términos de transpersonal, involucrando todo lo personal, obviamente esto tiene que ser una visión que nos permita trabajar desde la parte más dificultosa del ser humano hasta la parte más luminosa. Entonces, obviamente, lo transpersonal incluye todos los síntomas: la ansiedad, la depresión, la angustia, los bloqueos corporales, psicoemocionales y todos los bloqueos energéticos que hay en el cuerpo de una o de otra forma, que nuevamente son el lugar donde realmente se hace el trabajo. El trabajo terapéutico no ocurre en el campo infinito de la conciencia, sino en el plano mental, emocional, energético y finalmente corporal. Una visión transpersonal tiene que dar cuenta de todo el rango, como les decía, de camino que puede hacer un ser humano. Dentro de ese camino está toda la patología. Hay ciertos procesos que generan mucho dolor en los seres humanos, y hoy en día esto se entiende como, entre comillas, enfermedad mental. Gran parte de esa enfermedad mental realmente no es una enfermedad, no responde a un proceso orgánico, físico, no es un problema de hardware, realmente es un problema de software. Es un problema de cómo está funcionando el sistema en términos cognitivos, emocionales, energéticos, etc. Obviamente, en términos de patología, la psicología transpersonal nos invita a formas diferentes de trabajar estas temáticas. No nos sirve hablar, ¿de qué nos sirve hablar de lo maravilloso que es el despertar espiritual, lo grandioso que son los estados de gratitud, de absorción, meditativos, las bondades de la compasión y de la ternura, si no lo podemos lograr? Entonces la psicología transpersonal nos propone formas de trabajo para poder lograr esto directamente. Y voy a hablar un poquitito más adelante del método que nos está proponiendo. Pero en términos generales, lo más probable es que una visión transpersonal nos invite, o casi nos obligue, a trabajar con toda nuestra propia historia. Y cuando trabajamos experiencialmente, nos damos cuenta que nuestra historia no es solamente lo que nos ha pasado en esta vida,
sino que tiene también dimensiones que se relacionan con el nacimiento, y lo voy a explicar un poco más adelante. Y hay todo un aspecto de la conciencia infinitamente vasto, profundo, hermoso, que aún no hemos explorado. Entonces el poder abarcar la profundidad de la conciencia, del inconsciente y del supraconsciente, también es un aspecto muy importante para poder movernos en una línea de desarrollo transpersonal. Bien, 3. Lo que no he hecho. La segunda parte de transpersonal es la parte que usualmente la gente más se relaciona con, y tiene que ver con un ir más allá. Algo que está más allá de qué, más allá de la identidad personal, más allá de este constructo que armo sobre mi propia historia, sobre cómo soy, sobre mis temas relacionales, familiares, personales, que ya dijimos que son parte de lo transpersonal en la parte que involucra, pero también está acá toda esta otra dimensión del ser humano que es tantísimo más vasta que solamente el ego o la identidad superficial. De alguna forma la personalidad, la parte de la cual estamos conscientes, no es la totalidad de nuestro ser. Como dicen en Oriente, estamos identificados con lo que se llama Nama Rupa, o el nombre y la forma. Sin embargo, hay un plano, una dimensión de nosotros que va muchísimo más allá de eso. Podemos pensar en un ser absoluto. Se habla a veces de la realidad relativa y la realidad absoluta. En realidad relativa es cierto todos los planos egoicos, o sea, soy hijo, soy pareja, soy profesor, soy hombre, soy amigo, y esta visión nos permite obviamente dirigirnos o poder movernos en la realidad. Esto es en términos convencionales para que podamos funcionar. En términos absolutos, o lo que se llama como la realidad absoluta, es el plano más profundo de la existencia. Entonces es cierto que soy hombre, soy profesor, soy hijo, soy hermano. Si muere mi hermana, no soy hermano. Si dejo de hacer clases, ya no soy profesor. Si me cambio de sexo, ya no soy hombre. Si muere mi madre, ya no soy hijo. Entonces esas definiciones relativas no pueden ser la definición última tuya, porque todo eso está en un devenir que muchas veces cambia o podría cambiar. Entonces, ¿qué es lo que somos en los términos más profundos, más vastos o más absolutos? El Vedanta, por ejemplo, tiene una aseveración. Dice, océano infinito de conciencia, yo soy. Eso es realidad absoluta, porque este campo de conciencia, vasto, ilimitado, puro, profundo, no condicionado, que nuevamente es un plano no material, eso lo soy 24 horas al día. Soy ese océano de conciencia cuando duermo, cuando sueño, cuando como, cuando río, cuando lloro, cuando peleo, cuando creo que estoy perdido, lejos de casa, realmente estoy en casa. De hecho, esto es decir, como estoy desconectado de mí, cómo volver a mí, es como decir, cómo llego al salón de la conferencia. Ya estás en casa, realmente ya estás en este plano inmerso profundamente en el cuerpo más profundo de la realidad. Estamos inmersos en los cuerpos del Buda, se dice, en los 3 cuerpos, en Nirmanakaya, Sambhogakaya y Dharmakaya. O estamos inmersos en la realidad, en la verdad, se dice. Y aquí digo la verdad no como una creencia, sino la verdad como lo que es, como lo que hay, como la existencia misma tal y como es, más allá de las definiciones. Y estamos inmersos acá no solo en planos como físicos, sino que desde adentro estamos unidos con la esencia misma de la existencia. La investigación moderna de la conciencia nos muestra que la conciencia realmente no es un subproducto del cerebro, sino que es un aspecto fundamental de la existencia y tiene un papel generativo, creativo, tiene que ver con cómo se mueve la materia. Si la materia fuera solamente azarosa y no tuviera la guía de esta inteligencia creativa cósmica, de este misterio profundo que va orquestando toda la realidad, pensar que eso es solamente azaroso en términos transpersonales es un poquitito ingenuo. Pensar que solamente es como pensar, la metáfora que se dice es como pensar que pasa un tornado por un basural y deje construido un Boeing 767-200. Es poco probable. En términos evolutivos, un brazo te sirve, un ala te sirve, pero mitad pluma, o sea, mitad ala, mitad brazo, eres simplemente un buen pedazo de alimento.
Entonces tiene que haber una cierta inteligencia que va guiando la orquestación de toda la realidad. Esa inteligencia es guiada por una conciencia, por una inteligencia, de la cual nosotros somos una parte infinitesimal. Mi inteligencia es un pedacito mínimo de una gran inteligencia que se encuentra distribuida ampliamente en toda la existencia. Hay un cierto tipo de inteligencia que guía el átomo, la célula y cada uno de los organismos de la realidad. Entonces reconocer que todo de cierta forma está inmerso en la conciencia. Esto se puede pensar en términos de el vacío y la forma, lo no manifiesto y lo manifiesto, Shiva y Shakti, en el sentido de conciencia y realidad fenoménica, desde lo micro a lo macro, o son los cuerpos más sutiles como el Nirmanakaya, el Ananda Maya Koya, y luego la relación con los cuerpos más burdos en el sentido de físicos, que ocurren en este plano, en esta como tercera dimensión. Entonces un reconocimiento de esa naturaleza intrínseca, de lo más alto, lo más profundo, lo más sagrado, lo más cósmico, lo más espiritual del ser humano, es también un elemento súper importante en esta dimensión de lo transpersonal. El otro día leía, alguien puso una cosita en Facebook y decía, es que no es que seamos una gota en el océano, somos el océano en una gota. La verdad es que la investigación moderna de la conciencia, o sea, la investigación del inconsciente a través de técnicas profundas, nos muestra que prácticamente toda la realidad que existe se puede contactar desde adentro de nosotros mismos. Es como si tuviéramos un Wi-Fi que nos conecta absolutamente con toda la historia, no solo personal, sino con la historia de todas las personas del planeta, de todas las culturas, finalmente de todos los organismos del planeta, y en última instancia tenemos el registro de toda la cosmogénesis. Por eso se dice un microcosmos dentro de un macrocosmos, o como es afuera es adentro, como arriba es abajo. Es como si la conciencia del ser humano fuera como un registro cósmico, como un archivo que tiene el reflejo completo de toda la realidad. Esto a veces se habla como el collar de Indra, por ejemplo, o se explica en términos similares de la misma forma en que una célula posee toda la información de una persona completa. De la misma forma, un ser humano, aunque sea una parte ridículamente pequeña del universo, pareciera que bajo ciertas condiciones puede obtener la información de prácticamente todo el paquete. Lo transpersonal, para poder... Hay estados transpersonales y hay como niveles más transpersonales. Una experiencia transpersonal, cualquier persona puede acceder bastante fácil. De hecho, hay ciertos compuestos psicodélicos que permiten prácticamente a cualquier persona tener una experiencia profunda de trascendencia. Hay muchas técnicas meditativas, pranayama, estados de concentración, de absorción, que son logrables básicamente por cualquier persona, si es que esa persona está dispuesta a hacer las técnicas que hay que realizar para uno poder realizar esto. Cuando una persona hace este trabajo de autoconocimiento profundo, espontáneamente se desarrollan cierto tipo de valores. Y estos valores son más bien de tipo altruista. Empieza a despertarse una cierta ternura, una cierta bondad, una cierta generosidad. En pocas palabras, una preocupación por la realidad. Y esto toma como usualmente aquí dos aspectos. Un aspecto que es como más intereses ecológicos, o sea, el sentido si tú valoras tu vida, ves el misterio increíble que es estar vivo, reconoces lo increíble que es estar vivo. Por ejemplo, los budistas dicen que la posibilidad de tener un cuerpo humano es algo realmente increíble y muy poco probable. Usualmente se da la imagen de una tortuga que vive en la profundidad de un océano gigantesco, gigantesco, gigantesco. Dicen que esta tortuga cada mucho tiempo sube una vez a respirar. En ese mismo océano hay como un anillo, como una argolla, flotando a la deriva del mar. La posibilidad de obtener un precioso cuerpo humano es la posibilidad de que esa tortuga se asome a respirar y justamente encaje con el aro. Lo que se imaginará algo realmente raro. Si pensamos que hay cientos de miles de millones de soles en nuestra galaxia,
y hay cientos de miles de millones de galaxias. Imagínense la cantidad de materia y la cantidad de energía que existe en este vasto universo. Entonces la posibilidad de estar en este cuerpito, en esta mente, en este planeta, en este momento, es realmente una situación extraordinaria. Se dice que tener un cuerpo humano es algo realmente muy, muy auspicioso y es una posibilidad que uno no debería desperdiciar. Esa posibilidad, si uno se la pasa sufriendo, peleando y odiando, estás realmente botando al water un tesoro. Les decía que estas experiencias son logrables por cualquier persona. Es fácil tener una experiencia de trascendencia y poder salir del estado egoico, poder cortar al menos temporalmente el polo egoico y poder soltarnos en el vasto océano de la conciencia. Sin embargo, mantenernos ahí ya es otro tema. Para poder estar permanentemente en esos estados hay que tener una práctica, una disciplina espiritual real, concreta, profunda. Para ese tipo de logro necesitas probablemente un camino y dentro de ese camino un maestro que te pueda enseñar ese camino. No nos sirve ser amigos del Dalai Lama, vecinos del Buda. O sea, el mismo Ananda, que era el primo de Buda, estuvo, creo que después de estar, no sé, 18 años en su enseñanza o 12 años, se acerca al Buda y le dice, ¿sabes qué más? No, mientras el Buda estaba haciendo una conferencia en la que estaban 500 bodhisattvas recibiendo las últimas enseñanzas para la budeidad, este Ananda se acerca después de la conferencia y le dice, sabes que llevo no sé cuántos años contigo y no he aprendido absolutamente nada. Ni siquiera he aprendido como una semilla de mostaza, le dice. Nada. Entonces, claro, si no estamos dispuestos, si no hacemos el camino de transformación, no nos sirve simplemente ser amigos de gente espiritual. Para poder lograr estos estados más duraderos, hay que hacer práctica. Cuando hacemos práctica, no existe, por ejemplo, voy a hacer práctica, me siento a meditar 10 o 15 minutos en la mañana. Cuando tú ves las tradiciones espirituales que usan la meditación, yo no conozco de ninguna que sea solamente meditación, porque la meditación es parte del método que te permite avanzar en un camino, y ese camino está descrito en la visión o en la sabiduría. Entonces, por ejemplo, la meditación yógica ocurre dentro de un paradigma que es el Samkhya, que tiene una visión particular de cómo es el ser humano y cómo se relaciona con la realidad. Entonces la meditación es parte de un camino que ya tiene una cierta dirección. Lo mismo es cierto con el budismo. En ninguna parte del budismo te dicen solamente siéntate y medita. Hay que unir el método con una sabiduría. Esa unión de método, de técnica, de forma para poder transformar la mente, se tiene que unir una comprensión que te explique cómo es que se hace ese proceso y cuáles son los resultados, o sea, que te muestre más o menos hacia dónde se dirige todo ese camino. Sin sabiduría y sin método, realmente es muy difícil poder avanzar de verdad en el camino espiritual. En mi experiencia personal, yo siempre he sido como muy autodidacta y creo que eso ayuda mucho. Uno puede leer mucho, aprender leyendo, e ir como tratando de avanzar por las propias formas. Sin embargo, cuando te encuentras con una tradición y con un maestro espiritual, realmente esto te permite catalizar tu crecimiento de una forma muy, muy bonita. Entonces es importante, si uno quiere crecer y habitar en estos estados más transpersonales o más amorosos, más tiernos, más conscientes, más relajados, es necesaria una práctica continua. Por ejemplo, el Dalai Lama cada mañana medita entre 2 y 3 horas y obviamente ya tiene un camino mucho más avanzado que cualquiera de nosotros. No medita porque no tenga nada mejor que hacer, sino porque está el entendimiento que para mantener el corazón realmente tierno, bondadoso, generoso, para desarrollar lo que se llama esa mente bodhicitta, esa mente despierta que busca ayudar al otro y que por ende está fuera del propio ego, para lograr eso tienes que tener nuevamente esta visión completa. En este sentido, para llegar a lo transpersonal, la psicología transpersonal reconoce los estados terapéuticos. Hay ciertos momentos de trabajo interno donde se hace presente la curación, la transformación, el autodescubrimiento, el ir como abarcando dimensiones profundas de uno mismo. Entonces hay métodos terapéuticos
que en este nivel usualmente son más experienciales. O sea, no solamente hablamos de cosas, sino que nos involucramos directamente en la experiencia directa de lo que está ocurriendo. Obviamente reconoce también los estados místicos en todas sus increíbles variedades. Entonces hay teísmo dual, no dual, hay diferentes grados de absorción meditativa, diferentes tipos de experiencias extáticas, diferentes formas. Entonces, Jorge Ferrer, que habla en un ratito más, por ejemplo, es experto en misticismo comparado. Cuando uno se funde con la totalidad o entras en una relación más profunda, hay muchas formas que ese proceso puede tomar. Entonces es importante para la psicología transpersonal conocer estas formas y estudiarlas hasta cierto punto. Finalmente lo que esto nos permite lograr es un desarrollo de cierta sabiduría, de cierta madurez emocional. Lo transpersonal, si hubiera que reducirlo en pocas palabras, yo creo que es una madurez emocional. Nada tan extraordinario, nada tan raro, no es ser un superhumano, sino ser simplemente una persona buena, una persona tierna, una persona ojalá feliz, que es lo que todos estamos buscando de cierta forma. La próxima, por favor. Entonces ahora quiero entrar un poquitito más profundo en la psicología transpersonal. Cuando nos acercamos a la psicología transpersonal, para que sea, porque la transpersonalidad es algo como muy vasto, muy amplio, y como es un marco que busca entender la realidad, hay espacio prácticamente para todo. Cuando ya hablamos de psicología transpersonal y usamos la palabra psicología, esto ya nos pone en otra dimensión dentro de lo transpersonal. Entonces, lo primero que uno ve cuando se acerca a la psicología transpersonal es que hay varios modelos hoy en día en la psicología transpersonal. Tal vez el primer autor transpersonal, uno de los más importantes, es Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung obviamente plantea un modelo de la conciencia que es mucho más vasto, mucho más amplio de lo que había visto Jung. En pocas palabras, no quiero entrar muy acá, y sé que hay varios jungianos acá, simplemente decir que Jung expande la comprensión del inconsciente hasta llevarlo al reconocimiento de que el inconsciente de cierta forma es el alma del mundo, el anima mundi, o que el inconsciente humano es como la esencia de toda la realidad. Y aquí podemos pensar en términos, por ejemplo, del inconsciente colectivo. Tenemos acceso de cierta forma a este registro que decía yo antes, que contiene toda la realidad y particularmente como en dos aspectos. Por un aspecto el registro histórico, o sea, toda la historia de la cosmogénesis, todas las especies hasta nosotros, y por otro lado el acceso a todos los dominios arquetípicos, mitológicos, que son también inherentes en la psiquis. Simplemente hacer ese reconocimiento y es un tremendo salto en la psicología. Es decir, que la psiquis, que lo que somos, realmente no es solo un pantano de instintos complejos, reprimidos, perversos, no es como ¿cómo decir? No es un repositorio de cosas terribles, sino que el universo interior, el mundo interno, realmente es más parecido como a un océano lleno de tesoros. Y la idea acá es que mientras más profunda sea tu investigación de ese mundo, más interesantes van a ser los tesoros que vas a ir recibiendo en ese camino. Este es el modelo, tal vez conocerán, de Ken Wilber. Es un modelo muy importante, yo diría que particularmente para entender la complejidad de la realidad. Nos habla de cómo en un fenómeno hay dimensiones, por ejemplo, biológicas, internas, externas, sociales, culturales. Y para poder entender un fenómeno en realidad, tenemos que de alguna forma considerar todos estos diferentes aspectos que lo componen. Entonces, en cuanto a la visión integral, una visión realmente amplia, abarcativa, del fenómeno de la conciencia, de la psicología, creo que el trabajo de Wilber es un tremendo regalo. Nos permite ver, de alguna forma, ver el camino que hace un ser humano desde lo personal hacia lo transpersonal. El modelo de Wilber, tal vez el único detalle es que no es profundamente clínico, porque Wilber no es un clínico. Entonces nos da una visión muy rica, pero no nos entrega una metodología poderosa. Jung entrega una metodología, una forma de trabajo a través de la imaginería activa, de la introspección sostenida, que nos permite ir conectando de alguna forma experiencial con ese centro profundo de inteligencia en el ser humano. Llámese el sí mismo, el self, ¿no?
Wheeler de alguna forma no plantea una metodología que nos permita llegar directamente a lo transpersonal, sino que nos invita como a ir encontrando terapeutas específicos para el nivel de desarrollo. Y eso la verdad que es poco práctico. Sería difícil, o sea, tengo un problema existencial, busco un terapeuta existencial. Después cuando tengo temas más profundos, busco un terapeuta más transpersonal. Creo que lo que le falta comprender a Wilber es que somos seres multidimensionales, que tú puedes entrar al ser humano a través de muchos caminos. Puedes entrar a lo más profundo del ser a través de la emoción, a través de la sensación, a través de la idea, a través de la imagen y también a través del cuerpo. Entonces, siguiendo en modelos transpersonales, tal vez conozcan el modelo de Almas, el enfoque diamante o el Diamond Approach. Almas yo creo que es un místico bien profundo en su propio derecho. Ha escrito muchos libros y lo que plantea es un modelo terapéutico que es bastante integrativo, que mezcla trabajo psicológico en términos más como psicodinámicos, particularmente con la infancia temprana, las relaciones objetales, o sea, se preocupa de ellas directamente, y une esto con trabajos más devocionales, meditativos, con prácticas respiratorias. Entonces el modelo que está planteando Michael Washburn hoy en día es un modelo muy interesante para pensar en la terapia transpersonal en un estado normal de conciencia. Y estoy hablando de un estado normal de conciencia porque, pasando al próximo, voy a hablar de ya trabajar la conciencia en un estado diferente de conciencia. Si no lo conocen, les recomiendo mucho el modelo de Almas, es bastante genial realmente. Él es un tremendo místico y es muy bello leerlo, es muy enriquecedor también. Dentro de estos modelos es importante que hayan mapas de la conciencia, o sea, que nos describan qué es lo que es la conciencia, cuáles son sus dimensiones más profundas y que nos hablen también mucho de la psicodinámica. Entonces acá tendría que pasar al modelo que yo creo que es el modelo lejos más clínico y a mi gusto creo que el central de la psicología transpersonal, que es el modelo de Stanislav Grof. Lo vamos a tener en un ratito más por acá, también mañana, ¿no? Y Stan Grof, como sabrán, viene de una investigación clínica científica. Entonces el papel resiste mucho, uno puede poner muchos modelos teóricos y pueden ser lógicos y coherentes. Pero aparte de una lógica y una coherencia en un modelo teórico, hay otro aspecto requerido para que sea real, y es que tiene que haber una congruencia entre el modelo y la observación clínica. O sea, lo que ese modelo está planteando tiene que ser igual a lo que uno ve cuando trabaja con una persona. Yo creo que uno de los grandes méritos del trabajo de Grof es que, como es profundamente clínico, emerge de miles y miles y miles de experiencias terapéuticas profundas, particularmente hechas con psicodélicos. Psilocibina, dimetiltriptamina, pero particularmente dietilamina de ácido lisérgico, LSD-25. Entonces, cuando has trabajado con miles de pacientes psiquiátricos, después de 2 guerras mundiales, bajo una visión comunista, infinitamente pragmática y científica, obviamente que esta investigación moderna de la conciencia, que se llevó a cabo primero en Checoslovaquia y luego en Estados Unidos, es muy decidor lo que dice, porque tiene miles de casos clínicos que apoyan esta realidad, y casos clínicos que fueron exitosos. Entonces el doctor Grof describe patología muy profunda, procesos terapéuticos de alto vuelo, muy poderosos, y luego, como resultado de ellos, un acceso natural y espontáneo a un despertar espiritual transpersonal. Entonces creo que eso realmente es un mérito increíble. Eso pone Stan Grof dentro de la historia de la psicología, para mi gusto, en el podio de los 3 campeones, que si tuviera nuevamente que decir, sería, para mi gusto, y para el gusto de mucha gente también, Freud, obviamente, por haber descubierto el inconsciente, Jung, por haberlo abierto mucho más, y Stan por finalmente descifrarlo, no completo, porque el inconsciente es un misterio sagrado, pero casi completo, al menos en términos de psicodinámica y de sintomatología. O sea, ¿qué es un síntoma? ¿Cuáles son las fuerzas que están detrás de un síntoma psicológico? ¿Cómo se construye la psicopatología? ¿Cómo surge el sufrimiento? Y a la luz de toda esta investigación clínica, ¿qué es lo mejor que uno le podría ofrecer a una persona para que se pueda sanar a sí misma? Bien, entonces me quería detener un poquitito dentro de esta parte de visión de la psiquis humana
en el modelo de Grof y resumirlo en 3 palabras, porque la charla que va a hacer Stan tanto hoy día como mañana no sé si toca tan en profundidad estos puntos. El primer punto es que comprueba muchos de los insights de todo el psicoanálisis. O sea, muchos síntomas emocionales, sean dolores, penas, angustias, inseguridades, tienen aspectos que son biográficos. O sea, tienen que ver con traumas, experiencias dificultosas que vivimos en esta vida. Dolores, pérdidas, abusos, maltratos o situaciones que de alguna forma dejan una huella emocional en la persona. Estos pozos emocionales son los que le dan fuerza, poder o sostienen al síntoma que emerge en la conciencia cotidiana. Entonces es cierto mucho de lo que decía el psicoanálisis desde esta perspectiva. Hay traumas en la vida que generan huella y que empiezan a determinar cómo vemos el mundo, cómo sentimos el mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos también. Hay traumas por acción, cosas que te hicieron, todo lo que son maltratos, abusos físicos, emocionales, sexuales. Y luego hay otro aspecto traumático que se llama trauma por omisión, que son cosas que no nos llegaron. Entonces falta, en pocas palabras, de amor, falta de buen pecho, falta de miradas, falta de abrazos, falta de cariño, falta de que te miren de cierta forma, una carencia de un cierto mensaje, verbal, no verbal, que te haga sentir que eres un ser querible, que eres un ser adecuado, que tu familia realmente te quiere de verdad, de una forma incondicional, que es una alegría para tu medio, para tu familia, que tú existas. Y tener esa sensación de contención, de amor, de preocupación por uno, obviamente genera una base experiencial que nos permite relacionarnos de una forma más amorosa con nosotros y con la realidad. Ahora, lo que descubre Grof es que cuando trabajaban con dosis bajas de psicodélicos, lo que se llama terapia psicolítica, era como una capa de cebolla. Iban trabajando trauma, y después otro trauma, y después otro trauma, en términos de vida, y usualmente llegando a traumas más centrales o más nucleares. Esto es como un sistema de experiencia condensado, un COEX, que tiene muchas capas, donde hay temáticas similares en un conflicto particular. Entonces, en un COEX pueden estar todos los abandonos, todas las penas, todas las veces que nos sentimos asfixiados, por ejemplo. Y los COEX más importantes son los que tienen que ver con amenaza vital real. Lo que más genera ansiedad es el pensar que estamos amenazados. Entonces, si hay un café o no hay un café no me importa mucho. Pero un asalto, si no sé si es que voy a poder tener un techo mañana, estas son cosas que realmente nos angustian y generan ansiedad. Entonces, cada vez que tenemos una experiencia vital de amenaza, genera un pozo emocional de ansiedad. Ahora, en este mismo pozo que iban trabajando capa a capa, dolores, miedos, angustias, etc., en el mismo continuo que iban de adultez a juventud, a niñez, a infancia, de pronto en el mismo continuo la persona empezaba a reexperimentar su propio nacimiento. Los más sorprendidos fueron los investigadores clínicos, porque de acuerdo a la medicina esto no debería ser posible. Hoy en día sabemos que sí es posible, porque incluso existe memoria celular, y obviamente un bebé es 1000 veces más complejo que una célula. Entonces está la idea con que el bebé dentro del vientre le gusta Mozart, le encanta que el papá le haga gugú y se mueve, ¿no? Entonces es un ser totalmente sensible, se chupa el dedo y está moviéndose por todos lados. Luego al nacer es sumamente sensible, puede distinguir un pezón bueno, un pezón malo, un pezón equivocado, ¿no? Le importa cómo, imagínense que cuando el bebé nace, la forma en que lo miren ya es sumamente determinante. Y eso es un detalle realmente comparado a lo que es el proceso de nacer. Tener que nacer es perder el vientre, es perder la totalidad, y es atravesar por un espacio por donde uno no cabe. Entonces un bebé en un nacimiento complejo puede tener una asfixia prolongada, se le puede, de hecho, ¿cómo se dice?, desmoldear el cráneo, a los bebés se les desmolda la cabeza con el nacimiento, pueden ser asfixiados, lo pueden haber tenido que revivir, puede haber estado 2 horas o 2 días en trabajo de parto complejo, y todo este proceso, según la medicina, no dejaría ninguna huella. O sea, de hecho, hasta no tanto tiempo atrás, se hacían operaciones a niños, a bebés particularmente sin anestesia, porque se creía que no sentían.
que realmente no podían sentir las cosas. Hoy en día sabemos que esto no es así. Claramente el reflejo del parto es un primer trauma muy fundamental, como bien dijo Otto Rank, solo que lo que vio Otto Rank fue realmente superficial en relación a lo que ve Grof, porque lo que se dan cuenta es que el atravesar mismo el canal de parto es muchísimo más traumático que simplemente perder un estado placentero y estar en un estado de vulnerabilidad. Entonces hay un gran material de tema perinatal que está a la base de las emociones conflictivas que muchos de los seres humanos experimentamos. Y si eso fuera poco, más encima, más allá de eso aún, hay toda una dimensión, una franja infinita del inconsciente, que es lo que se llama el inconsciente transpersonal. Y cuando ya el polo de la identidad se corta y nos abrimos al nivel transpersonal, empezamos a ser uno con la totalidad y nos encontramos con experiencias simbólicas, espirituales, kármicas, filogenéticas, experiencias a veces como de una vida pasada. Más allá de que nos guste la vida pasada, que creamos en ella, existe la experiencia de vida pasada. Cómo tú la interpretes ya queda al gusto del consumidor, pero el fenómeno en sí está ampliamente descrito en diferentes líneas de conocimiento. Entonces el fenómeno ocurre, por ejemplo. Hay gente que puede experimentar experiencias de animales, de plantas, de situaciones históricas muy remotas en el tiempo, experiencias espirituales en todas sus formas, encuentros con dioses, guías, budas, vírgenes, etcétera, 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 que son realmente toda la fauna del inconsciente transpersonal, y es una fauna infinitamente rica, profunda y que nos muestra de cierta forma aspectos más sutiles de nosotros mismos. Entonces, acá solamente para cerrar esto, la idea general acá es que vamos abarcando en este proceso de introspección, de abrir lo que Stan Grof llama la introvisión, es como que vamos abrazando nuestro propio ser, reconociéndolo y abarcándolo. Y esa comunicación entre el ego superficial y el self profundo se llama autoconocimiento, autodescubrimiento o sanación. Y ese proceso de volver a casa, de reconocernos, de explorarnos, pareciera ser realmente como el elemento central que permite a un ser humano crecer en términos psicoespirituales. Entonces abrir el tercer ojo es una metáfora obviamente, pero lo que yo creo que es muy decidor de esta metáfora es que el tercer ojo no mira hacia afuera, sino que mira hacia adentro. Y cuando el ser humano empieza a mirarse, empieza a acceder hacia su mundo interno, cada vez que hace eso, lo que obtiene es curación, es el despliegue, es el desbloqueo, es la realización de ciertas cosas que están ocurriendo y que simplemente para moverse necesitan atención. O sea, las penas, los dolores, los conflictos, para poder desenrollarse, lo que necesitan es una atención directa. Cuando la atención empieza a bailar en torno al conflicto, el conflicto espontáneamente se empieza a desplegar, se empieza a desnudar, tanto en términos como de revelarse, pero también como desatar un nudo. Entonces la atención sostenida en el conflicto es lo mejor que podemos hacer para que el conflicto se mueva. En pocas palabras, lo que un buen terapeuta puede hacer es ser como un director de orquesta de la atención. Entonces la persona te va dando un relato y en base al relato te das cuenta que hay ciertos aspectos que son importantes y lo invitas a explorarlo directamente. Entonces, a ver, ojo con esa idea, exploremos esa creencia, cómo se siente el cuerpo en relación a algo, exploremos directamente el bloqueo emocional. Entonces, cuando invitamos la atención de forma directa al proceso vívido de la dificultad, espontáneamente la dificultad se empieza a desplegar. No se puede mantener el trauma, es como que el trauma no aguanta la conciencia. La conciencia amenaza a la dificultad y la obliga a que tenga que empezar a bailar en el escenario de la atención. Y ese baile, más pronto que tarde, empieza a hacer que pierda catexis, pierde energía psíquica adosada del trauma y empieza a soltarse, soltarse, soltarse. Y más pronto que tarde uno vuelve a entrar al inconsciente y ese gran dolor, ese gran temazo, esa gran pérdida, de pronto entras y ya no está, ya no existe. La buscas y no la encuentras, investigas y ya no está. Cuando ya no está y no aparece un tema, uno puede intuir que realmente se sanó. Ya es un recuerdo y no es un trauma.
Entonces, de alguna forma, eso es lo que busca bastante la psicología transpersonal. Estoy un poquitito tarde y he hablado poquitito de lo que quería decir. Entonces, ok, vamos a la próxima, porfa. Sí, voy a tener que resumir un poquitito, perdón. Un punto muy central dentro de la psicoterapia transpersonal o de la psicología transpersonal tiene que ver con uno mismo como terapeuta. Algunas líneas de la psicología creen que basta con manejar un marco teórico para trabajar de una buena forma con un otro. La idea de que el terapeuta es como un médico que hace una operación, pero no importa que el médico haya tenido en sí mismo la operación. Lo que la psicología transpersonal plantea es que esto no puede ser así. Es realmente una ingenuidad pensar que uno puede ayudar a otro a crecer cuando uno no ha crecido. Uno no puede entregar lo que no tiene. Se dice en el budismo que un maestro de verdad, lo único que te puede mostrar es el camino. Y te puede mostrar cómo caminarlo, pero el camino lo tienes que caminar tú. Si uno no ha hecho el camino de curación, ¿de dónde sacamos las herramientas para poder darle a un otro? Si uno comparte meditaciones porque uno hizo mucha meditación, la practicó y de cierta forma la dominó o la entiende. No sé si alguien realmente domina la meditación, pero al menos tiene una práctica experiencial directa con ese camino. Y con la psicoterapia es lo mismo. Lo transpersonal lo que te plantea es que uno debería hacer un camino, encontrarlo y ver lo que a ti realmente te sirvió. Si a mí me sirvió el trabajo cognitivo, la autoexploración, los estados ampliados de conciencia, porque realmente a mí me ayudó mucho a superar mi ignorancia, mi sufrimiento, eso que a ti te ayudó, que lo conoces y que es parte de tu experiencia, lo puedes entregar a un otro de una forma realmente legítima, de una forma como sincera. Si uno no ha hecho el camino personal, ni siquiera un poquitito, ¿cómo puedes exigirle o tratar de pedirle a un cliente que supere aspectos que uno mismo no ha trabajado? Entonces, bueno, ¿tengo que esperar hasta estar perfecto para hacer terapia? No, porque si no, no habrían terapeutas. Pero al menos deberíamos estar con... Es como ser un tuerto que tiene ganas de ver. No ciego. Porque un ciego guiando a otro que no ha hecho nada de camino interno no ayuda. Entonces, al menos que el terapeuta esté en un camino sistemático de tratar de ver mejor. Creo que ese tratar de mejorarnos, de conocernos, de sanarnos, partiendo por casa, es un elemento realmente muy básico de la psicoterapia transpersonal. Entonces, trabajarse continuamente, hacer camino y ver al terapeuta como el paciente más importante. Si nos vemos como pacientes, primero ser sinceros y hacer un diagnóstico realista. Y el diagnóstico realmente es un poquitito grave. O sea, no es que tengamos un par de heridas chiquititas por ahí, sino que estamos realmente como terapeutas bastante heridos, como personas bastante heridos. Entonces es como el mito de Quirón. Todos somos el sanador herido. Todos los terapeutas partimos sanándonos idealmente. Y después de hacer un camino de sanación, tienes suficiente camino y técnica para compartir con un otro. En ese momento te vuelves un terapeuta. Para el trabajo transpersonal es muy importante salirse del rol de experto. Uno no puede saber la curación y cómo va a ocurrir de antemano. Entonces, de alguna forma, la psicología transpersonal nos invita a abrirnos al misterio del desarrollo psicoespiritual, cómo es que ocurre este proceso de transformación y entender que finalmente es un misterio. Ese misterio de la transformación es nutrido desde la esencia de la persona, del cliente o del consultante. No es algo que genere el terapeuta activamente desde afuera. Esto no es como una operación clínica médica. Lo que estamos haciendo más bien es mediatizar el acceso de la persona a sí misma. Pero el motor terapéutico central es la inteligencia del otro, no la inteligencia del terapeuta y su brillantez en cuanto a insights que van a cambiarle la vida al otro. En la medida que el terapeuta hace eso, este despliegue natural que ya viene en movimiento, porque la terapia no empieza cuando conoces a tu terapeuta, el proceso terapéutico viene desde que naciste. Entonces tú ya llegas en un movimiento que está ocurriendo. Cuando el terapeuta se sale del rol de experto y permite que el otro indague su propia verdad, esta se despliega de una forma mucho más efectiva. Entonces esa es otra invitación que se hace en la psicología transpersonal. Bien. Lamentablemente creo que tengo poquito para decir del método. Pero el método, digamos, lo primero es que es multidimensional. Yo creo que un gran error de la psicoterapia
es que se centra demasiado en un aspecto de la experiencia humana. Entonces la mayoría de la terapia es unidimensional o monodimensional. Entonces, por ejemplo, un terapeuta solamente trabaja con la conducta, otro solamente trabaja con las creencias, otro solamente se centra en el cuerpo, a otro le gusta más el trabajo energético, otro terapeuta está muy bueno para trabajar con las imágenes, por ejemplo. Sin embargo, un ser humano existe en todos esos planos al mismo tiempo y el proceso terapéutico puede abarcar uno o muchos de esos niveles experienciales. La idea general, y esto viene de la psicología clásica, ¿no?, es que mientras más dimensiones de estas se involucran en el proceso de curación, tanto más rápido, profundo y de más alto alcance se vuelve este proceso. Entonces, ¿por qué querer trabajar todo como si fuera un clavo? ¿O por qué querer trabajar con un martillo, me refiero? O sea, ¿por qué no reconocer la multidimensionalidad del ser humano y abarcar todas estas dimensiones? Entonces, cuando tú, por ejemplo, entras en un estado holotrópico de conciencia, el proceso mismo que te involucra en este viaje interior es multidimensional. Tiene un aspecto físico que se vuelve muy real y muy concreto. Uno puede sentir la dimensión energética desbloqueándose, los bloqueos psicoemocionales. Tiene un plano emocional profundo que se involucra. También tiene una dimensión cognitiva, pero también tiene una dimensión imaginal. Hay imágenes también que acompañan muchas veces el proceso y también una dimensión espiritual. Entonces, esto en psicoterapia es como trabajar en turbo. Cuando tú catalizas la conciencia, fluctúa la conexión consciente-inconsciente y se involucra todo el sistema, la resolución de los procesos emocionales es infinitamente más rápida. Entonces, esto nos permite, como dice Grof, trabajar con sintomatología compleja en horas más que en años. Entonces, algo que se trabaja en 3, 4, 5 sesiones holotrópicas sigue siendo horas. Y no estamos hablando, como en un psicoanálisis clásico, de un trabajo de años y años y años y años. Y más encima un trabajo muy largo que tampoco es que te lleve a grandes logros. Yo he tenido amigos que han estado décadas en psicoanálisis y no quedaron iluminados. Todavía quedaron buscándose a sí mismos. Entonces, si uno va a invertir recursos y tiempo, debería buscar la forma más efectiva, más rápida de poder trabajarnos, porque la vida no es eterna, no tenemos tiempo y el sufrimiento es real y concreto. Entonces, mientras más nos podamos abrir a este tipo de comprensión, vamos a permitir que el proceso terapéutico sea mucho más integral, más profundo y más rápido. El método terapéutico nuevamente es mediatizar el acceso que el cliente tiene a su propio mundo interno profundo. Ese acceso en sí es el motor de la psicoterapia. Hay mecanismos terapéuticos novedosos que se despliegan en este proceso. Por ejemplo, el poder tener de primera mano una experiencia espiritual. Un amigo mío hizo una investigación en relación a la terapia holotrópica, pasando muchos cuestionarios, etcétera, y una de las conclusiones en ese estudio en específico es que cerca de un 30% de las personas tuvieron, a través de la respiración holotrópica, una experiencia espiritual real. Me refiero a que es real porque esta fue medida a través de un cuestionario que mide las experiencias místicas. De acuerdo a ese cuestionario, esta gente tuvo una experiencia mística real. Que una en 3 o una en 4 personas pueda tener una experiencia mística es increíble. La otra posibilidad es sentarte a esperar, pero siéntate cómodo, porque nos suelen ocurrir de manera espontánea estas experiencias espirituales profundas. Tampoco se pueden garantizar, pero uno se puede hacer proclive. Te haces proclive cuando empleas metodologías que te dan acceso a tu mundo interno profundo. Entonces es mucho más posible que la tengas si te involucras en una práctica meditativa sistemática, o si haces trabajo holotrópico profundo, o si realizas terapia experiencial. Es mucho más posible que te ocurra, pero obviamente no hay ninguna garantía tampoco. Ahora, si vas, lo más probable es que te vas a encontrar contigo mismo más pronto que tarde. Entonces, cuando trabajamos de esta forma, básicamente estamos activando las capacidades que tiene el inconsciente de sanarse a sí mismo. O sea, hay capacidades regenerativas que son inherentes a la conciencia. Esto es casi como poner a la conciencia en un modo de autocuración. Eso es el estado holotrópico. Hablé del estado hilotrópico. Pero salud mental implica un desarrollo en 2 aspectos,
Hilotrópico, como les mencioné al principio, pies en la tierra, trabajo, llegar a la hora, pagar las cuentas, ser persona normal. Y holotrópico, introvisión, autoconocimiento, sanación, desarrollo interior, sabiduría en pocas palabras, autoexploración. Cuando esos dos elementos se juntan, tenemos una persona normal, funcional, con una cierta madurez personal y que además tiene sabiduría, autoconocimiento, desarrollo personal y que de alguna forma intuye, conoce o ha descubierto el misterio sagrado que implica estar vivo. Entonces, básicamente, y creo que voy a cerrar por la hora, lo que nos invita a psicología transpersonal es hacer el camino personal, atravesar la dificultad, porque es posible atravesar la dificultad, es posible sanarnos a nosotros mismos, y en ese proceso parte primero sanándonos, trabajando con los bloqueos más importantes en diferentes niveles, luego esa búsqueda de introspección se empieza a volver un poquitito más existencial, en el sentido de sentido, y si vamos más profundo en nosotros, lo que vamos a obtener es un encuentro espiritual con nuestra verdadera naturaleza. Y ese es realmente el objetivo de una psicología transpersonal. Aparte de hacer cambios a nivel de lo personal, poder lograr que nos podamos reconocer en nuestra dimensión más sagrada, profunda y espiritual. Así que con eso creo que concluye esta pequeña introducción. Muchas gracias.